Jacques incluido, que lo tenemos aquí, y hago una presentación breve para que vayamos directamente a la exposición. Entre otras cosas porque Jacques, como imagino, y también él imagina, es bastante conocido en nuestro medio, nos ha visitado muchas veces, ha estado en Chile ya en varias oportunidades. Esta que debe ser no sé si la segunda, no es la tercera o la cuarta. La tercera o la cuarta. Y cada vez que viene se hace como una especie de gira importante. O sea, y voy a leer una partecita del currículum formal de Jacques y después daré mis apreciaciones personales. Jacques Lerra es profesor en estudios hispánicos adjunto por la Facultad de UC Riverside en el 2016 de la Universidad de Nueva York. Es académico en literatura comparada, en literatura española, y se ha enfocado fundamentalmente en investigaciones vinculadas a la filosofía, a la literatura y también a la cultura visual en España y en Europa durante el periodo de la temprana modernidad. Ha trabajado muchísimo con problemas vinculados a Marx y al marxismo, con problemas vinculados a la teoría, a la filosofía y a las prácticas de traducción, fundamentalmente. Sus libros más recientes, de una gran cantidad de libros que Jacques ha escrito, son los siguientes: Contra todos los fueros de la muerte, el suceso cervantino de la Cebra, año 2016, que se ha publicado en Buenos Aires muy recientemente, y Lucrecio y la modernidad, coeditado con Lisa Blake en Palgrave 2016. Además, Jacques Lerra se desempeña como editor y junto con Paul Knott ha editado los libros de Fordham y Westbrook en una serie titulada Idiom, ¿verdad? Y hoy nos va a dar una conferencia. Tenemos el gusto de escuchar una conferencia cuyo título es, no tengo el título, pero Jacques mismo lo puede, sí, puede anunciar. Podría asustar un poco y decir que es una conferencia sobre Frege o algo así, pero no, es alegoría e institución en Paul de Man. Ah, perfecto. Formidable. Jacques, escuchamos. Vale. Bueno, primero agradeceros a todos la invitación. Es un honor y un placer estar de vuelta por acá, aunque hace un frío que me asusta y me asombra. Acá dentro hace mucho calor. Hace mucho frío afuera, pero acá dentro yo lo estoy disfrutando. El texto que voy a presentar versa sobre la alegoría y la institución en Paul de Man. Y surge de una preocupación mía reciente sobre el concepto de institución, que para mí es un concepto en un sentido técnico trivial. Y digo que es trivial no porque no sea de interés, sino que obedece, a mi modo de ver, al trivium clásico que nos permite pensar el concepto de institución en función de paradigmas lógicos, retóricos y gramáticos, sobre todo. Lo que os voy a presentar hoy es una aproximación, si queréis, a un concepto de la institución que se basa en la figura de la gramática, pasando un poco por la lógica, porque nunca se desentraña la lógica de la gramática, pero valiéndome de la obra de Paul de Man para acercarme a lo que sería una retórica de las instituciones y una institucionalización de la retórica. Veremos qué tal sale, porque es un problema grande y gordo, pero interesante, a mi modo de ver. Alegoría e institución en Paul de Man. Sobre la alegoría lo sabemos ya todo.
El tema nos cansa, nos agota. Aliquid, decimos, stat pro aliquo. Esto a cambio del otro. Lo abstracto triunfante que reúne ejércitos sumisos de entidades concretas. El hambre, por ejemplo, con su séquito de hambrientos. El amor enseña, consigna del amante, no importa cuán singular se estime. O lo concreto, que ofrece una representación común, una representatio communis que abarca capaces experiencias concretas. Por ejemplo, el cisne, aquel que ve el poeta francés en una tarde parisina de mediados del siglo XIX, que suma toda la melancolía de la industrialización urbana. Un tal Bartleby, el singular escribidor de Melville, que a tantos les ha parecido por su terco silencio mismo un alegorema de la enajenación en el que nos sume el temprano capitalismo financiero. Y sobre la institución sabemos lo que todos, que es lo que se instituye, lo que se instala, un conjunto de procesos, de normas, de jerarquías con su policía y su política. Sabemos que las instituciones anquilosan, que cobran vida propia, que pierden la cabeza y el norte, que reniegan de su afán técnico e instrumental para convertirse las instituciones en máquinas autotélicas. Sabemos que existe una historia de las instituciones y que la historia se institucionaliza. Sabemos, o creemos saber, que los gobiernos dependen de las instituciones y viceversa. Alegoría e institución, pues, es un cruce de palabras que no parece prometedor. La alegoría, concepto clave pero controvertido y con distintos sentidos en diferentes momentos del pensamiento de Paul de Man, es casi emblemático del campo lingüístico, de la lingüisticidad, diríamos. Palacios nuevos, andamiajes, bloques, viejos arrabales, una traducción medio mala, pero en fin, todo para mí, dice el traductor, vuélvese alegoría. Fatal, ¿no? Tout pour moi devient allégorie, decía Baudelaire. El paso que da todo objeto en particular hacia la alegoría parecería llevar desde el mundo de los objetos sensibles y de las intuiciones que pueden suscitar en tanto tales, en tanto objetos que se pueden indicar, de allí al campo lingüístico, en tanto este es el campo del juicio sintético que hace precisamente de cada objeto o de cada caso indicado un elemento de una serie o de un conjunto. Series o conjuntos que suponen una síntesis, un juicio sintético que establece cualidades compartidas que pueda representar un todo, como por ejemplo, en este caso, todo lo que para el yo lírico que canta el poema de Baudelaire deviene alegoría. Relacionar la alegoría con la institución parece una evidencia, tan solo y en la medida en que allanamos ambos conceptos, haciendo de la alegoría la figura clásica pero mínima del aliquid stat pro aliquo, del esto en lugar de aquello, y que hacemos de la institución un concepto vulgar e inmediatamente de orden ideológico, un concepto que se salta o que se desentiende del paso escandalosamente complicado que hay que dar para llegar desde los palacios nuevos, andamiajes, bloques y viejos arrabales a la síntesis de estos. No habría para esta construcción allanada e inmediata del concepto de institución y del concepto de alegoría, no habría institución que no supusiera de antemano un juicio sintético, que no supusiera el gobierno del juicio por encima del objeto concreto del caso. No habría institución que no se cuidara del caso concreto en tanto éste cae o puede hacerse caer bajo el régimen de la síntesis. Alegoría de institución, pues, en Paul de Man. Sabemos de Paul de Man, ¿cómo no saberlo?, que fue, además del ensayista que conocemos, con un corpus que abarca
desde la obra del poeta irlandés William Butler Yeats hasta Kleist, Borges, Derrida, Kant, Pascal y tantos otros, sabemos de él que en sus años de juventud escribió artículos y ensayos que aparecieron en revistas belgas de cultura durante la ocupación alemana del país. Sabemos que a la sombra del famoso tío Henrik de Man y apoyándose en su prestigio, tuvo a bien, aunque nunca sin ambigüedades, apoyar el programa cultural e intelectual del fascismo europeo. Sabemos que escribió 2 o 3 artículos que hacían eco del antisemitismo cultural y social de la Europa nacional-socialista. Sabemos, cómo no saberlo, que ejerció más tarde en las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, que ocupó las más importantes cátedras. Sabemos por el legado y por la noticia que han dejado de él sus estudiantes, entre los que me cuento, que además de ejercer de jefe de departamento, fue un maestro cuya pedagogía marcó y formó a muchos de los que llegaron a liderar el campo de los estudios literarios a partir de los años 70. Sabemos, no se nos puede escapar, que después de su muerte y con el descubrimiento del así llamado periodismo de guerra, el wartime journalism, que hubo una purga institucional de todo y de todos los que llevaban la marca del crítico belga, depuración que llevó al olvido a muchos de los textos y de los argumentos, y por qué no decirlo, de los estudiantes también de Paul de Man. Hasta hace unos pocos años, el de Man político no era, fuera de la tenaz preocupación de un manojo de investigadores allegados, no era el de Man político otra cosa, pues, que el de Man de la colaboración cultural con el fascismo europeo. El desprestigio al que fueron sometidas sus ideas pudo ocultar, pudo hasta hacer olvidar, y casi a modo de represión general, pudo reprimir tesis que, formuladas relativo al ámbito literario, de Man empezaba en los últimos años a articular con un pensamiento explícitamente político que no llegó a concretar ni a completar, pero del que quedan huellas en ensayos tales como La resistencia a la teoría, en los ensayos sobre el materialismo de Kant y sobre el concepto de la ironía, que voy a tocar brevemente, incluso en el magnífico ensayo sobre Nietzsche y Baudelaire, Antropomorfismo y tropo en la lírica. Que de Man fuera un pensador de la institución, del concepto de institución, si es que es concepto, para afirmar tal cosa, para empezar a pensarla y para poder pasar del nivel anecdótico que gira en torno al recuerdo que pudieron tener de las prácticas o de las intervenciones puntuales de Paul de Man sus doctorandos o sus colegas, para pasar al nivel del pensamiento o la reflexión, para pensar cómo de Man pensaba la institución, palabra o concepto que pocas veces aborda frontal y explícitamente en sus textos, han tenido que pasar los años. Habremos de asimilar la llegada en escena de lo que ahora se concibe como deconstrucción afirmativa, es decir, un proyecto que contempla la posibilidad de unas construcciones que vendrían a responder, que nunca a completar el trabajo de la desconstrucción. A contracorriente de lo que parece ofrecer el pensamiento de Man, crítica rigurosamente negativa que le permite concluir en el ensayo The Concept of Irony respecto de un texto famoso de Schlegel lo siguiente, que cualquier expectativa que se pudiera tener de que la desconstrucción podría llegar a construir se encuentra suspendida por tal pasaje, por tal texto como el de Schlegel. Tajante, absoluto, cualquier expectativa, dice en inglés, any expectation. Volveremos sobre este momento, pero para poder dar el paso al concepto de institución, en tanto, esto os lo ofrezco como una definición momentánea y provisoria,
la institución, construcción que responde a la desconstrucción, para pasar a esto tendremos que afrontar esta observación, esta negatividad de Deman. Tendremos que atenernos a la redefinición que hace Deman de la alegoría, que hace de la construcción, que hace del paso de la desconstrucción a la respuesta a esta. La institución que piensa Deman en tanto construcción-respuesta a la desconstrucción es defectiva, es efímera, es una institución modalizable. En la medida en que la desconstrucción lo es siempre de instituciones, pensar a Deman en tanto pensador de la institución implica pensarlo en tanto pensador de la construcción. Esto es complicado porque él, si él estuviera acá, le digo, usted es un pensador de la construcción. No me jodas. Imposible. Pero yo creo que sí. Es decir, en tanto pensador de la institución. Para todo esto, para poder dar este paso, el paso que lleva desde la desconstrucción a la respuesta histórica, coyuntural, que se da en un campo de fuerzas concreto, para poder dar este paso se han tenido que ir aclarando las circunstancias históricas que cegaban, a la luz del relámpago siniestro de los escritos de la guerra, un pensamiento posterior que buscaba llegar por caminos distintos a los comunes, a lo que generalmente se llama política. Han tenido que publicarse borradores de ensayos incompletos y de paratextos que dormían en el archivo de los escritos de Deman en la Universidad de California en Irvine. Se habrá tenido que emprender una relectura de la obra de Paul Deman a la luz de esta serie de sucesos, de publicaciones y de desclarecimientos. De uno de estos borradores, sacado a su vez del borrador completo de un libro de aproximadamente el año 1973-74 por ahí, que se hubiera llamado de título Textual Allegories, y que devendría con importantes modificaciones el gran libro de 1979, Allegories of Reading, Alegorías de la Lectura. Borrador este, Textual Allegories, que constituiría, a juicio de Martin McQuillan, el investigador que más y mejor ha reflexionado sobre el manuscrito de Zúrich. Se llama el manuscrito de Zúrich porque lo escribió en Zúrich en este año, y lo escribió dialogando mucho con Derrida por estas fechas, pero también como respuesta, o esto mantiene McQuillan, respuesta a la crisis institucional de Estados Unidos de Watergate, que también ocurrió en estas fechas. Entonces, es un libro que está para McQuillan, pero yo creo que para mí también, muy marcado por esa circunstancia histórica y esa crisis político-institucional en Estados Unidos que se estará repitiendo en estos días también. Digo pues que este manuscrito de Zúrich, como ha dado a llamarse, que es un borrador de Allegories of Reading, constituiría, dice McQuillan, algo así como la apertura hacia el inconsciente textual de Allegories of Reading. Es una especie de versión poco salvaje, donde no opera el no del inconsciente, o como en el inconsciente no opera el no. Allí hay un capítulo inédito que se hubiera titulado Alegoría Theotropica, Theotropic Allegory. Y de este capítulo extraigo la siguiente observación de Paul Deman. Le ha estado ocupando, según escribe al concluir el capítulo, lo que dice, os leo un poco en inglés, paso al castellano en mi traducción, le ha estado ocupando, lo que dice es una cuestión exegética muy concreta, a saber, la interpretación de la segunda mitad de la Nouvelle Héloïse de Rousseau en función de la profesión de foi y del contrato social, por una parte, y también una pregunta retórica o textual en particular, el estatus referencial de las narrativas alegóricas.
Ambas, dice, dependen de la pregunta que nos impone el texto. ¿Por qué es que la teoría política de Rousseau sigue gobernada en apariencia por la antinomia binaria del orden privado en oposición al público, cuando su teoría de la retórica parece haberse desprendido de la autoridad de tales modelos ingenuos? Y puede esta misma pregunta llevar a su vez a otra y distinta manera de comprender las funciones retóricas del lenguaje. O sea que por una parte, ¿por qué sigue gobernada la teoría política por un binarismo arcaico e ingenuo entre lo público y lo privado, cuando por otra parte Rousseau parece haber abandonado completamente esa propuesta ingenua, esa topología más bien infantil, y puede, observación a continuación, y puede esta misma pregunta, el porqué de este gobierno de la autoridad fáctica y ficticia del binarismo que ha establecido acá, puede esta misma pregunta llevar a otra y distinta manera de comprender las funciones retóricas del lenguaje. No parece haberle satisfecho a De Man esta fórmula ni las preguntas con las que cierra el borrador de capítulo, ya que escribe a continuación, al final de la página escribe "rewrite this page", reescribir esta página. No me ha gustado, reescribir esta página. La frase que de momento me interesa para ir entrando en el concepto de institución de De Man es esta, en la que aflora un uso doble de la palabra govern, el verbo to govern, gobernar. Dice, Rousseau's political theory remains governed to all appearances by the binary antinomy of a private versus a public order. La teoría política de Rousseau sigue gobernada o regida o presidida, governed, en apariencia por la antinomia binaria del orden privado en oposición al público. El uso general, cotidiano, de la expresión, el verbo to govern, se torna casi técnico en el momento en que se trata de pensar la teoría política de Rousseau. ¿Qué es teoría del gobierno y del autogobierno? No, perdón, ¿qué es la teoría política de Rousseau, teoría del gobierno y del autogobierno? ¿Qué significaría que la teoría política, que es teoría del gobierno del individuo por sí mismo, es decir, teoría moral, y gobierno heterónomo, es decir, teoría política, qué significa que la teoría política esté gobernada por una antinomia? De momento, significa que el concepto de gobierno es y no es el objeto de la teoría política, ya que es un dispositivo que hace doble juego. Cae dentro del campo de los objetos a gobernar, como si fuera otro mero palacio nuevo, andamiaje, bloque o un viejo arrabal, pero es también el todo que los comprende, que indica que se da entre ellos una relación vertical con una síntesis, que instala la síntesis como el barón Haussmann dilapida el anciano París. La síntesis, el juicio sintético, nos ofrece el urbanismo, la arquitectura, la norma, el plano, la política y la policía que planea por encima del aparente desorden parisino del mero caso. En este ensayo, el borrador Theotropic Allegory, De Man ha estado comentando el texto de Rousseau que se llama Profession de foi de Vicaire Savoyard. Establece que en el texto de Rousseau, según dice, la mente de Dios se asemeja a la mente del hombre. El hombre y Dios son cada cual metáfora del otro. Esta alegoría teotrópica, que gira hacia lo divino, pero cuyo giro también es una especie de gesto divino, teotropismo en ese sentido, esta alegoría teotrópica, que se basa en el intercambio de propiedades entre dos entes que se asemejan, como se da, por ejemplo, en el ejemplo clásico de metáfora
Aquiles es un león. Esta alegoría teotrópica, en este sentido, inscribe la relación humano-divino en un sistema tropológico y económico, es decir, en un sistema en que tal objeto, en apariencia singular, se revela semejante a otro al compartir una cualidad. Este revelarse de lo compartido, para Alemán, es la marca misma del juicio sintético. Y esto es lo fundamental, es la marca misma de una primera, pero radicalmente parcial e incompleta definición de la institución por parte de Alemán. No, estoy muy bien. Seguimos. Escribe Alemán. Esta aberración espontánea puede, de igual manera que la metáfora salvaje gigante puede devenir la palabra hombre, la aberración espontánea puede, dice, institucionalizarse y cuantificarse en una relación de contrato, en la cual Dios puede decirse que le debe algo al hombre y que le paga el precio del trabajo que el hombre, lleva a cabo en su lugar por mandado suyo. La pro o regresión desde el amor hasta la dependencia económica es una característica, dice, constante de todos los sistemas morales o sociales que se basan en la autoridad de sistemas metafóricos incuestionables. Os lo leo en inglés porque hay cosas que no alcanza mi traducción a daros. Dice, this spontaneous aberration can then, like the wild metaphor giant becoming man, esto lo reconoceréis de alegorías de la lectura, es el momento fundamental de la lectura de Rousseau, del segundo discurso, it can be institutionalized and quantified into a contractual relationship in which God can be said to owe something to man and to pay him for the price of his labors accomplished on his behalf. The pro or regression from love to economic dependence is a consistent characteristic of all moral or social systems based on the authority of non-contested metaphorical systems. La pro o regresión desde el amor hasta la dependencia económica es una característica hasta o hacia la dependencia económica, es una característica constante de todos los sistemas morales o sociales que se basan en la autoridad de sistemas metafóricos incuestionables. Fundamental es, pues, este paso, desde la aberración espontánea, del caso que se da espontánea y singularmente, salvajemente, hacia la relación mutua, recíproca, de mutuo reconocimiento y mutuo acuerdo a una ley que significa el poderse reducir ambas partes del contrato a no cuantificable. Que significa el poderse reducir ambas partes del contrato a no cuantificable. La institución, digo, es tendencialmente lo que tiene de matematizable la unidad de lo singular, en cuanto esta unidad se comparte con toda otra unidad y en cuanto esta unidad compartida es fruto del juicio sintético. Bueno, hasta aquí, perfecto. Pero fijaos en el giro perverso que le da Alemán cuando expresa lo que acabo de decir, que es de una abstracción y de un nivel de generalidad absurdo, cuando lo expresa en el idioma afectivo, ¿no? Dice, el amor, dice, la pro o regresión desde el amor hasta la dependencia económica, desde el amor hasta la dependencia económica, que es lo que acaba de describir, es una característica constante de todos los sistemas morales o sociales. El amor, que siempre imaginamos en la singularidad absoluta de la relación con el amado o la amada, se vuelve alegoría. No hay amor que no pase por el
amor, mayúscula. Vetusta figura pública, venusina o erótica que determina y que gobierna las individualidades que se quieren únicas. No hay relación de uno a uno que no pase por la institución, que no pase por el número, por el equivalente abstracto de la unidad. La conclusión de esta parte del argumento, porque, ojo, nos va a dar una segunda parte contradictoria que nos da otro concepto de institución. Pero este primer concepto de institución, en tanto matematización de singularidades o de unidades en función de un campo económico antropológico, esta definición él la formaliza de esta forma, bastante más técnica. Dice que el mismo concepto opera de forma desconstructiva como principio de diferenciación, el amor, la singularidad, el caso, principio de diferenciación, pero a continuación, en razón de la referencialidad que inhiere en su estructura lingüística, reintegra mediante un acto mental, noema, lo que ha deshecho a nivel de la intuición. En tanto referente de un signo lingüístico, el correlato noemático de esta segunda operación, sin que importe si la denominamos el sentido de un acto de juicio, o el sujeto que controla la voluntad, o el Dios que inventa libremente, este correlato noemático de la segunda operación recupera a su vez los atributos de la existencia natural y puede, por consiguiente, volver a ser deconstruido mediante el mismo sistema conceptual. Lo leo en inglés. Dice, the same concept operates deconstructively as a principle of differentiation, but then, because of the referentiality inherent in its linguistic structure, reintegrates by an act of the mind, noema, what it had taken apart on the level of intuition. As the referent of a linguistic sign, the noematic correlative, el correlato noemático es el referente de un signo lingüístico, y en tanto tal, dice, the noematic correlative of this second operation, regardless, sin importar whether it be called the meaning of a judgment, the subject that controls the will, or the God that freely invents, regains in its turn the attributes of natural existence and can therefore again be deconstructed by means of the same conceptual system. Voy a hacer una parte momentánea para decir que los seminarios sobre Lucrecio se van a poder entender como una especie de comentario también a este tercer momento sobre el Dios que inventa libremente, como momento tanto en de Mann como en Lucrecio. Cierro paréntesis. Bueno, hasta aquí entonces lo que nos ha descrito de Mann es una especie de modalidad de la deconstrucción que no cesa jamás. O sea, hay un momento de intuición que pasa a un juicio sintético, ese juicio sintético crea un correlato, crea del correlato lingüístico una reflexión noemática o un noema, ese noema adquiere una naturalidad existencial y a partir de ese momento se repite todo el ciclo, y esto sería una definición preciosa, interesante de lo que serían las instituciones. Yo recuerdo que el lenguaje que está utilizando de Mann en este momento es puramente husserliano, fundamentalmente husserliano, y que, como veremos cuando concluya, que ya será dentro de poco, pues lo prometo, esa deriva hacia Husserl y hacia el concepto de Stiftung y de institución en Husserl me parece fundamental para pensar el pensamiento de Mann sobre la institución. Pero, entonces, eso parece habernos dado hasta este momento una definición de la institución en tanto
proceso de reproducción de la deconstrucción, digamos, y ese proceso en sí crea un sistema, no es que sea autotélico, sino que es mecánico, se repite y no tiene una especie de salida productiva. Pero inmediatamente, además nos ofrece a continuación una segunda definición o una segunda reflexión sobre lo que sería este momento, el cara a cara con la divinidad, que os acordáis es lo que formaba el primer aspecto de la institución, esa capacidad de existir en una relación de sustitución con lo divino, crea un cara a cara que es una especie de encuentro económico-antropológico de sustitución, en el que los dos, el hombre y el Dios, pero también el hombre y el objeto, es decir, toda relación pasa por la abstracción que luego lo convierte en una institución de esta coherencia tan complicada que nos acaba de decir. Hasta acá una definición, pero luego dice, no, aparte también hay una relación con la divinidad, en tanto lo inapelable, lo inefable, lo no pensable, lo absolutamente externo. Esa función de lo divino, que opera exactamente en el mismo momento que la función primaria y primera que nos acaba de describir, de una relación con el otro, con el Dios, con el objeto, que remite a una tropología económica de sustituciones, esta relación con lo divino ya no es la relación de la unidad con lo singular que hemos descrito, sino que tiene la característica del gesto que funda la matemática, es decir, es un axioma, tiene la función del axioma o del cero. A partir de este momento, entonces, de Mann desarrolla este doble concepto de la alegoría, en tanto alegoría de tropos, por una parte, y alegoría de la emergencia de esta relación con lo absolutamente externo, que sirve de axioma fundacional, de cero, para el sistema numérico de contabilidad que instala también como institución esta relación. Se trata en este momento de pensar, de Mann esto lo deja perfectamente sin explicar en este capítulo de borrador de Textual Allegories, pero lo explica de una forma distinta, con un lenguaje distinto en Allegories of Reading, como una escisión interna del campo lingüístico entre lo performático y lo constativo. Lo constativo deviene la modalidad que yo acabo de explicar como la economía y tropología de la institución por un lado, lo performático deviene lo que acabo de explicar como la axiomatización, la violencia del encuentro con lo absolutamente otro. Para además, lo constativo y lo performático forman una no unidad conjunta en el sistema lingüístico, y en tanto pensamiento de la institución, lo que deriva de esto es una institución con las características de esa especie de deconstrucción incesante basada en la economía y en la antropología por una parte, pero que es completamente inseparable de este otro concepto de institución que tiene que ver con lo que ocurre cuando hay un encuentro con lo absolutamente otro, que instala el yo y que lo pone, lo asienta, lo instituye. Dos conceptos de institución que a lo mejor, y ahora voy a pasar a concluir de una forma filológica para que no os creáis que me lo estoy inventando todo, que lo estoy inventando de hecho, pero hay que reducir la creencia, ¿no? Entonces, que pasa por, si queréis, un pensamiento de la institución tanto en la forma nominal
institución, lo instituido, y la forma verbal, el instituido. Y allí hay una especie de cesura en la historia del concepto de institución que os voy a indicar, que es por donde interviene Husserl y donde interviene también un diálogo ya subterráneo muy poco conocido entre Benveniste y Husserl, en tanto piensa la institución a mediados de los años 50. Fundamental. Recordad el trabajo de Émile Benveniste en 69, el vocabulaire des institutions indo-européennes, que busca aproximarse a las instituciones clásicas que son la economía, el parentesco, la sociedad, el poder, derecho, la religión. El vocabulaire, la última obra de Benveniste, define la palabra institución de la siguiente manera. De una forma, dice Benveniste, extensa, étendue. En el francés dice, le terme d'institution est à entendre ici dans un sens étendu. Non seulement les institutions classiques du droit, du gouvernement, de la religion, mais aussi celles moins apparentes qui se dessinent dans les techniques, les modes de vie, les rapports sociaux, les projets de parole et de pensée. C'est une matière proprement illimitée. Et c'est alors fondamental. Ahora lo leo en castellano un momento. C'est une matière proprement illimitée. Le but de notre étude étant précisément d'éclairer la genèse du vocabulaire qui s'y rapporte. Esta es la traducción de Mauro Arminio, en 1983. Tremenda, muy buena traducción. El término de institución debe entenderse aquí en sentido lato, étendu. No solamente las instituciones clásicas del derecho, del gobierno, de la religión, sino también aquellas instituciones menos aparentes que se esbozan en las técnicas, los modos de vida, las relaciones sociales, los procesos verbales y mentales, les procès de parole et de pensée. Es una materia, dice, en sí ilimitada. C'est une matière proprement illimitée. Y la meta de nuestro estudio consiste precisamente en ilustrar la génesis del vocabulario a ella referido. Aquí nos debe preocupar el juego entre la extensión, o lo lato, en la definición, y lo en sí ilimitado, o más bien lo propiamente ilimitado. Porque había dos formas de pensar lo lato y lo propiamente ilimitado del concepto de institución. Y en el juego entre estas dos formas de pensar, y no olvidemos que lo propio, digamos, de la filosofía, en tanto proceso verbal, lingüístico y mental, hemos visto como en Devan se juega la relación entre lingüística y lo noemático en su descripción de lo que es la alegoría. En tanto formación institucional, la filosofía parece ser, entre otras cosas, la consideración de la forma de pensar. Entre estas dos, digo, nace el futuro de la institución, filológicamente hablando. Por una parte, en la medida en que el uso que hace Benveniste de la palabra institución busca abarcar lo que se esboza en la cotidianidad antropológica del ser social, nos acercamos efectivamente a una extensión óntica de la materia que abarcaría el concepto de institución, como indicaría la palabra parole de Benveniste, que tiene sentido técnico, que borra la traducción de habla, a diferencia de lenguaje, de parole, a diferencia de langage en el léxico de Saussure. Las instituciones que busca esbozar Benveniste se manifiestan en el habla, es decir, en el idiotismo, en la actividad fáctica, singular, de individuos en tal o tal momento. Y esta actividad fáctica efectivamente nos parece inmensamente rica, de casi imposible descripción, como el amor, ¿no? Casi ilimitada, aunque la casi falta de límite es en este caso, en cierto sentido, una circunstancia por entero práctica. Cabe imaginar una sociedad saturada, una vigilancia al 100%, una microbiopolítica, una tecnologización de la sociedad disciplinar
que sí podría dar cuenta de la innumerable, pero no propiamente ilimitada, ni en sí ilimitada materia del habla humana o del amor humano. La institución, en este sentido, no tiene precisamente una limitación propia. En principio, en todo posee de parole, que podríamos traducir acto de habla o incluso como speech act, en todo speech act se dibujaría en la modalidad de lo posible o bien otra institución o una refundación basada en el acontecimiento singular, que es este nuevo speech act concreto de una institución establecida cuyos límites definitorios parecían ya dados propiamente en sí, pero que se revelan a la luz del idiotismo del speech act incompletos o circunstanciales. Destrucción, refundación, y os invito a comparar ese proceso que describe de Mann de reconstrucción mediante el mismo sistema de conceptos que habíamos visto. Por ejemplo, en una universidad o en una escuela se instituyen otras universidades, escuelas posibles, instituibles, alternativos, otro modelo, otro campus. Se cruza la interminable, que no ilimitada lógica óntica de la institución y del instituir con la del capital moderno, también interminable. El uno más, tan solo uno más, una más, otra mercancía más, otro producto o institución más, otra universidad u otra escuela más, a cambio de esta, en otro sitio, que se articularía en el idioma propio del lugar y que cobraría cuerpo, valor de cambio y excelencia que devendría corporación en el habla de otro mercado. Pero, ¿y si Benveniste va en serio cuando escribe que la institución es un concepto en sí o propiamente ilimitado? ¿Y si busca, a la par de la delimitación fáctica de la materia del habla institucional, y si busca una forma de pensar lo propio de la institución en tanto concepto en sí ilimitado? Esta delimitación o ilimitación inmanente del concepto de institución parecería casi un contrasentido. En la medida en que una institución, pongamos la institución de la soberanía o de la universidad, es tal, en la misma medida apela a un principio de clausura o de completud, o incluso, y aquí me valgo del análisis que hace Derrida del famoso texto de Kant sobre el conflicto de las facultades, a un principio de censura. En el caso de Mann, hablaríamos de un principio de clausura del sistema de conceptos y del sistema tropológico económico que está basado en un juicio sintético que hace las veces de forma de cierre o de clausura para ese sistema. Toda institución, en tanto tal, buscaría la condición de una limitación propia e inmanente, es decir, el hacerse sistema, el sistema de tropos. Toda institución, en tanto tal, opera según un principio de identidad. Hemos visto que en ese primer ejemplo se trataba de la unidad singular que todo objeto en tanto tal puede tener como objeto matematizable o cuantificable. Toda universidad en tanto tal, en tanto institución, se basa en la clausura, en la censura, en las fronteras, por ejemplo, para mantener que aquí mismo, intramuros, se podría fomentar sin condiciones un pensamiento incondicional, pero a condición de mantener la integridad institucional, lo propio, en tanto tal, la identidad de la universidad, o para mantener que la condición necesaria de la filosofía para pensar filosóficamente, tanto el en tanto tal, que es lo propio de la filosofía, como la relación que pudiera tener la filosofía con otras prácticas y con otras instituciones, por ejemplo la filología, que para pensar de forma incondicional la condición filosófica es necesaria cierta clausura, cierta frontera, hace falta el ritmo de un en tanto tal. Valor, digamos, de uso de la filosofía, residuo irreductible
que no se convierte en valor de cambio, que constituye el en tanto tal, que hace que la institución alternativa, el habla o el idiotismo de la institución alternativa, guarde una relación con cualquier otra institución pareja en tanto tal. Este residuo hace impensable una institución propiamente ilimitada, ya que lo propio de la institución es justamente el límite y la producción y reproducción de los límites. Todo objeto epistemológico, es decir, todo lo que produce la institución o todo lo que reconoce como propio de su ámbito la institución, sea la que sea, tiene este límite mínimo pero definitorio. El juego, pues. Por una parte, la institución alegórica entra, gracias a la casi ilimitada extensión óntica del habla institucional, en una condición de casi ilimitada posibilidad, en la que se conjugan en el idioma la producción de novedades y la destrucción de lo ya instituido, en que la institución cobra valor en la medida en que produce alternativas adaptadas a instancias concretas de consumo o de habla. Por otra parte, la institución alegórica depende de la producción y de la reproducción de un en tanto tal interno, que le da límites, que se expresa en el idioma económico del valor de uso y los relacionados filosóficos de la inmanencia y de la entelequia, y que no se puede traducir sin agravio, sin fatalidad, extramuros. Todo se juega en el juego entre estas dos definiciones de la institución, que repite las dos definiciones de la institución que descubre de una forma soslayada, incompleta, Poldeman en Textual Allegories, y que luego repite a un nivel fundamentalmente lingüístico en la distinción entre el lenguaje performático y el lenguaje constativo en Allegories and Reading. Todo se juega en el juego entre estas dos definiciones de la institución, que es un juego que también parece darse dentro de la historia de la palabra institución misma, dentro del proceso verbal que se dice cuando hacemos uso de la palabra institución. Ahora me pongo el gorrito filológico. ¿Os acordáis que la palabra institución tiene un origen verbal, del verbo latino statuere, añadiendo a este la partícula agencial in? Poner de pie, poner en pie, instalar, instaurar, establecer, estatuir. La deriva por metonimia desde la forma verbal, instituir, hacia el sustantivo, instituto, institución, desde la acción que resulta de esta hacia lo que resulta de esta, ocurre en todas las lenguas romances y se da ya en el latín. Y esta deriva conlleva, no hay que olvidarlo, lo que implica la forma verbal, un sujeto activo, un yo activo e instituyente, un yo, para valerme del lenguaje de Levinas, un yo predicativo, o eso parecería ser, ¿no? Ahora bien, al expresarme de esta manera, pareceré haber empezado a contestar, habré hecho dos cosas. Primero, parezco haber contestado a la pregunta que nos permite hacer la obra de Poldeman sobre la institución en tanto construcción efímera, sobre la forma modal que han de tener tales instituciones y los juicios que emitimos respecto de ellas, sobre lo que es, en suma, la institución defectiva. Digo que pareceré haberlo llevado a cabo, pero no es así, porque, seguimos un poquitín, el habla, la parole, caería del lado del acto, del verbo instituir, del cambio, de la destrucción y la producción. Como todo verbo, estaría sujeto a modalidades, a contingencias, a necesidades, a posibilidades. La institución efímera
lo es en tanto modalidad o en tanto acto modalizable, en tanto instituye, en tanto es la traza del evento o del suceso, y juega necesariamente se conjuga, aunque mala y violentamente, con el sustantivo que resulta de la institución verbal y que, en tanto sustancia, obedece a otros regímenes modales que tienen tiempos, ritmos, coherencias distintos a los que expresa el instituir. Pero la metonimia es difícil y oculta algo que de Man hace explícito, si no explícitamente en este ensayo, sí el ensayo que cité al principio, que es el ensayo sobre el concepto de la ironía, el concept of irony. El sustantivo, la sustancia, el en tanto tal de la institución, resulta perfectamente del acto de la institución. Pero este acto es acto, cobra valor de speech act y es efectivo, feliz, felicitous, como dice Austin, en la medida en que toca fondo o que hace pie, en la medida en que se pone de pie, en la medida que hace pie en la sustancia del en tanto tal de la institución. O sea, hay una especie de círculo o de petición de principio en este momento, lo cual también equivale a afirmar que lo efímero lo lleva la institución en el en tanto tal que la constituye como sustancia, y afirmar también algo que además nos permite pensar de una forma muy radical y que es lo más profundo y lo más radical de su obra tardía, que es que el otro lado de la institución, el lado que yo os describí como la alternativa constante e interrumpiente a la alegoría de los tropos económicos que se forma como sistema por una parte, esa alternativa que viene del cara a cara con lo inefable, cara a cara con el cero axiomático que habita y persigue el sistema antropológico económico, dice de Man, partiendo de la analítica de Fichte, dice, este yo que produce la institución, que piensa la institución, que hace el acto feliz de instituir, ese yo es un yo sin contenido, absolutamente fáctico, es una mera posición, un puro Zetzo, mera posición, puro posicionamiento, puro acto de posición. Y por tanto... Eso es lo que indigna a Nietzsche del nacimiento de la tragedia. Es una intervención, dice de Man, que absolutamente interrumpe la alegoría de los tropos, la alegoría económico-tropológica de este lado, pero que también la funda en cada momento. No se puede dar enunciación de la alegoría de los tropos en tanto producción de singularidades unitarias que se pueden resumir en un sistema matemático, no se puede dar sin el cero axiomático que es el yo absolutamente posicional que instala Fichte. Si pensáis esto como un modelo de institución, veréis que por una parte de Man nos está dando de este lado un concepto de institución basado en la autotelia, el autotélico reproducirse de la deconstrucción, y por otra parte está diciendo que lo que ocurre para que haya tal sistema es una evacuación absoluta del yo que puede producir tales instituciones. Existen, se dan, tienen la existencia natural, pero el yo que las funda en cada momento y del que dependen en cada momento es un yo absolutamente vacío, al que no se le puede dar sin peligro de renaturalizar y de una tropología completamente ya dada a este lado de economía y antropología, no se le puede dar un contenido fenoménico o fenomenológico. No puede ser un yo como un yo intencional, con un pensamiento psicológico, ni mucho menos. No, es el puro posicionamiento que se demanda en el lenguaje. Esta
dinámica muy complicada, no es una dinámica que se resuma de una forma dialéctica, es decir, es una contradicción que no pasa a un nivel superior, es una contradicción que no se deja resumir en una forma de juicio sintético, ni mucho menos. Las dos cosas pasan a la vez. Cierro. Pero cierro de una forma así muy general, porque ya se va haciendo tarde, ¿no? Yo entiendo que Demand en este momento está retornando a un concepto husserliano de lo que es la institución, en tanto Stiftung, para darle un giro muy suyo, lingüístico, para enseñar que el sujeto de la institución no es nunca simplemente un sujeto fenoménico o fenomenológico, es también esta otra cosa que es un efecto del lenguaje y también es una estructura del lenguaje de la posición del yo. Estas dos cosas se suman y producen una teoría de la alegoría y una definición de la alegoría en su relación con la ironía, que no está completa en este texto de Textual Allegories, pero que se llega a esbozar en una especie de serie de textos, entre ellos este que os acabo de estar comentando, The Concept of Irony, donde la topología de esta interrupción permanente de la alegoría de las figuras topológicas y económicas deviene para lo que él llama la alegoría de la ironía. Esta alegoría de la ironía, para volver al mero principio de la charla, es para mí el principio de un pensamiento de la institución como retórica y de la retórica como institución. He dicho. Muchísimas gracias, Jacques. Familiar de la conferencia. Lo imaginábamos. Y doy la palabra entonces para... Yo tengo un montón de preguntas que no me gustaría tomarme. Entonces, cedo acá a la platea. Ya, como que son muchos los elementos que has hecho converger, digamos, muy más estas dos como articulaciones de fuerza, ¿no? Que tiene que ver con el proceso alegórico, que la verdad que son re complejos, ¿no? Como tratar de entender, digamos, ¿no? Por qué cada uno ocupa la palabra símbolo en determinado momento de la crítica allanando lo que es el juicio estético con un juicio moral, ¿sabes? Es una complicación semiótica o semiológica bastante importante. Pero quisiera volver a lo último, ¿no? Tú dijiste al principio, ¿sabes? Que hiciste una muy buena puesta en orden, que pasaste muy bien, de una manera muy precisa. Pero no estoy tan seguro de que de lo mismo de hablar de una retórica de la institución que una institución de la retórica. Creo que el ida y vuelta no me parece que sea un equivalente. Eso sería como, porque, para decirlo de una manera como un poco más amplia, noté una tensión en la construcción de tu conferencia, ¿no? Está súper entretenido. Entre aritmética, sí, matemática se trata en un momento, ¿no? Hay una tensión entre aritmética y geometría. O sea, tensión que está en Husserl, ¿no? Que está en las mismas instituciones, porque hasta qué punto las instituciones necesitan matematizar elementos, esto quiere decir aritmetizarlo, justamente para poder ofrecernos una posición. O bien, si uno lo mira, como generalmente las instituciones modernas y actuales funcionan en términos operacionales, necesitan crear estadísticas, pero otra vez las estadísticas, por numéricas que sean, están sujetas, digamos, ¿no? a la instalación de determinados parámetros que intentan controlar las variantes de la variable justamente para poder expresarse, digamos, ¿no? En términos de diseño de decisión respecto de tal o cual política pública o forma específica de gubernamentalidad. Entonces, me da la impresión de que toda institución, ante todo, cuando se instituye, disculpa, voy a ser un poco pleonástico, pero ser pleonástico ya significa una figura retórica, entonces ya estoy tratando a una institución. Estoy excelente institución, exactamente. Cuando una institución se instituye, se hace con un afán de control, ¿no? O sea, de controlar determinados contingentes
y que determinados movimientos contingentes se vuelvan de alguna manera necesarios, que sería como el paso, por ejemplo, de un movimiento político a la entrada a la política, o bien de que en determinado momento la universidad tendría que recetar pasa de un determinado régimen, por ejemplo, ¿no? de experimentación académica, es decir, de liberar, digamos, lo más posible el pensamiento, a un encorcelamiento, no sé si la palabra existe en castellano, un encorcelamiento, digamos, ¿no? del pensamiento mismo, en la medida que tiene que responder otra vez a determinados parámetros que podrían darnos razón, por ejemplo, de la excelencia de su producción. En síntesis, si tuviera que ensayar la diferencia entre hablar de una retórica de la institución y la institución de la retórica, habría una que es más constituyente que la otra, si es que algo así puede ser dicho, me da la impresión de que no. O bien, la retórica es algo más de lo que se convirtió en el Renacimiento, que sería meramente una antropología, ¿no? Sino que habría que regular la retórica desde su propia potencia, es decir, volver a abrir de alguna manera Aristóteles, la retórica Aristóteles me refiero, ¿no? Desde su propia definición de la potencia para persuadir, en cada caso, contemplando los medios que hacen el caso. Yo sé que es muy precisa mi traducción en este momento, pero es decir, el libro de la retórica como una suerte de continuación de su propio libro de la política. Estoy pensando en eso, o sea, eso me dio a pensar. Veo dos entradas a la pregunta. Voy a ver si las separo y luego te las contesto juntas, a ver si se me juntan bien. En cuanto a la falsa simetría en el quiasmo institución retórica, institución, completamente de acuerdo. He hecho un juego verbal que inmerecido y absurdo, por una parte. Por otra parte, me parece que no se puede hablar de una retórica de las instituciones sin pensar que también la retórica de las instituciones me parece un concepto interesante, ¿no? Pero que no es el mismo ni mucho menos que la institución como retórica, la figura de la retórica, ¿no? Como figura de retórica o como elemento de la retórica o como figura hecha retóricamente. Hay que diferenciar eso. Pero esa diferencia en sí se da dentro de marcos institucionales retóricos y tal, que hay que pensar en función de la posible continuidad entre institución y retórica. Y esa posible continuidad entre institución y retórica es un problema que es un problema histórico y conceptual. Y tiene una historia muy larga con todo tipo de retórica jurídica, política, es de por sí institucional en el sentido de que produce instituciones y que sirve a las instituciones y que viene avalada por y autorizada en instituciones que deciden que esto funciona y esto no, que dan el valor al ejercicio de la retórica. Entonces, es una historia antiquísima, pero que hay que distinguir de la relación que puede haber como concepto de la institución y de la retórica también como concepto. Y yo quería incidir más en ese lado de las cosas, pero sin dejar atrás la gran historia de esa relación entre institución y retórica que ha podido asomar un poco de vez en cuando en esto. O sea, y que para hacer el trabajo de una forma responsable y completa habría que extender de una forma mucho más completa, ¿no? Pero en fin, soy consciente de que existe y de hecho sería muy interesante. He citado mucho a Baudelaire, he citado a gente del siglo XIX. En ese momento la articulación entre institución y retórica es una articulación muy complicada y muy interesante y muy particular de un entorno europeo en el que se están fraguando
instituciones seglares que buscan un republicanismo que se desprende de lo napoleónico y tal cual. O sea, se está buscando una retórica de instituciones que no pase por un cara a cara con lo divino. Y esto complicado tanto del lado de la institución como del lado de la retórica. Y que tiene una forma muy concreta en este momento, a mediados del siglo XIX. Eso hay que decirlo. La melancolía de Baudelaire es una melancolía ante eso, ante una modernidad que empieza a revelar que la articulación entre institución y habla, retórica, es que no pasa por valores establecidos y valores fundamentales. Eso por un lado. No te he contestado, pero he descrito el mapa de una respuesta posible. Del otro lado, aritmética y geometría. Es una cuestión complicadísima, ¿no? Muy complicada en Husserl, evidentemente, y es muy complicada en Frege, que está un poquitín detrás de lo que estaba pensando. El caso es que a mí lo que me interesa aquí es una articulación que solo explicito un poco, que es la relación, una especie de doble relación, primero con la singularidad y después con el cero. La primera parte, la cuestión de la singularidad, ahí tengo presente una analítica que pasa por Badiou y Meillassoux, sobre todo, que a mí me cabrea. O sea, hay que decirlo, ¿no? Estamos entre amigos, ¿no? Para mí me cabrea la fosilización. La axiomatización de lo uno como fundamento de una ontología. Sí, que toda situación tenga una verdad. Tengo una verdad. Solo una verdad. Eso a mí es que me parece insostenible, pero ellos lo mantienen y lo sostienen de una forma bastante rigurosa. Pero lo tienen que hacer eliminando el cero de la e instalando el uno como principio que parte de Parménides, de Parménides. Y eso me parece interesante. Y si hiciera aquí un juego así, una especie de contraposición, pondría aquí a Badiou hablar del 1 y además hablar del 0. Porque además es un pensador muy interesante sobre el 0 y el 0 en su relación con la alegoría. Tiene un ensayo maravilloso sobre Pascal. ¿Pero será el 0 o el pasivo? ¿Qué distinto? O sea, se te puede aparecer Lucrecio. Bueno, para Alemán es el 0. Para mí, es que si dices lo siguiente, le estás dando la partida a Badiou. Puede ser el conjunto vacío. El conjunto vacío, eso ya está matematizado de una forma absoluta. Entonces, el problema para mí es pensar esta serie de problemas en tanto. Lo importante es ver en la matemática, en tanto cuantificación y en tanto principio que parte de una serie de unidades, ver la intervención de la violencia en tanto axioma, axioma de completud, axioma de exclusión del cero, axioma de numeración y de orden. Cuando se ve esa intervención, para mí es insostenible no mantener la violencia del axioma y de la axiomatización. Claro, pero ahí hay un punto, no lo sumo porque tiene que ver justo con la conversación, que es que si uno toma la cuestión del cero, automáticamente puede mostrar los diferentes divorcios que tuvo la filosofía con la retórica ya originariamente.
realidad la retórica no es un problema de la institución filosófica. Es más, hay lo que, por ejemplo, lo que Pascal Quignard medio humorísticamente llamaría retórica especulativa, ¿no? que es el asunto. Pascal Quignard le llama retórica especulativa a un tipo de producción de discurso que es el de Fronton, que es un asesor de Marco Aurelio en el año 131, o sea, 130, es el primer ghostwriter de la historia en ese sentido. Entonces lo que hace justamente ahí en ese libro Quignard, que dialoga muy bien con lo de Mann, porque es poner el cero justamente a partir de la producción performática del discurso, es decir, del ejercicio de la previación del lenguaje como ejercicio performático de la retórica, que no necesariamente alinea sus problemas al campo de la institución filosófica, ¿no? Si uno piensa esa separación, la puede volver a encontrar infinitas veces, ¿no? Cuando la encuentra en el asunto de Castoriadis sobre la institución imaginaria, lo encuentra en Maquiavelo sobre el problema del arte de gobernar, o lo encuentra ahora a propósito de la cuestión performática en relación al constatativo. Es decir, ese es un asunto que ha aparecido una gran cantidad de veces a lo largo de la historia, ¿no? Y que justamente se funda en la separación, en la ruptura entre retórica y discusión, ¿no? Y eso no lo terminaba de comprender, por eso cierro haciéndote una pregunta, porque yo no terminaba de comprender si en la lectura que estás haciendo de Mann estás viendo en el performativo precisamente una posibilidad que hace con la institución algo más que la propia deconstrucción. Es decir, uno podría situar la conversación ahí entre deconstrucción y performatividad. Al pensar el lado de lo performático y de la performatividad, en este contexto, y poquitín pasando por el celo, lo siguiente. El concepto clásico de lo performático es un acto de palabra que se consume, que se acaba y se completa en la realización de lo que mantiene. En el despliegue inmanente a ella entonces palabra. Y que se basa para ello en una relación con una serie de condiciones de felicidad o posibilidad. Esas condiciones de felicidad y posibilidad hacen posible llevarse a cabo. O sea que entre la condición de la posibilidad y el llevarse a cabo existe una relación de entelequia casi. El Speech Act es meramente la explicitación de una relación ya existente entre una normatividad que permite el acto de palabra y el llevarse a cabo del tal. Por lo tanto, el Speech Act, concebido en este sentido, es una cosa que siempre llega al destino, gracias al hecho de que el destino ya está incluso, ya está dado en la normatividad que hace feliz o infeliz el Speech Act. Pues bien, se trata de pensar el Speech Act como sobreproducir, sobre efectos de sobreproducción o de infraproducción. Puede quedar en el blanco, puede que lleve a cabo, pero no se consume, no se acaba, no se limita a eso. Entonces, las instituciones concebidas... pero ¿cuál sería ahí el blanco? Esa es la pregunta. Bueno, por ejemplo, si nos casamos tú y yo, sí. Y aquí el cura dice, bueno, Fede, ¿te casas con Jack? Y sí me caso. Sí. Yo digo, sí me caso. Lo digo con cierta vacilación. Pero vamos, que lo pueda. Ese acto está dado, la felicidad del acto ya está. Eso, están dadas en la circunstancia, en la posibilidad, en la autoridad de
no compra. Y el blanco está dado también, es que firmemos y que seamos una pareja. Claro. Pero produce además efectos suplementarios e infraefectos. Claro. Y esa producción adicional de infra, supra, otros efectos, me parece interesante pensarlo como modelo de institución. O sea, las instituciones buscan siempre el cierre, la clausura. Seguro, pero el problema es que ahí, por eso era la pregunta, porque justo recién, antes de venir para acá, estaba leyendo muy breve, estaba leyendo justo una referencia preciosa de Sloterdijk al nacimiento de la tragedia, ¿no? donde su tesis fundamental es que lo que está haciendo Nietzsche ahí, con la idea de poner el pensamiento en escena, es justamente no está pensando desde la posicionalidad del yo, ¿no? Sino que está indagando abiertamente y sin conocer de antemano las consecuencias de la pregunta por el yo que filosofa, ¿no? Y eso lo encuentra en el nacimiento de la tragedia. O sea, por eso el nacimiento de la tragedia está ocurriendo ahí, ¿no? En el mismo momento en que Nietzsche lo pone en escena. O sea, la cuestión del pensador en escena es el régimen heterogéneo de modalidades sensibles que alteran completamente cualquier plan de proyección filosófica. Entonces, a eso me refiero con este asunto de que el blanco no siempre está trazado de antemano, en la medida que si está trazado de antemano ya estamos en un campo trascendental. Mientras que podemos no estar, incluso en términos de sentido común, podemos no estar situados en el campo de lo trascendental. Ese es un poco el asunto. Si tú pones el caso del matrimonio, sí, porque ahí hay una meta, ¿no? Hay una meta que ya es institucional. Sí. Para mí, la cuestión es esta. Yo decía al principio que para mí las instituciones son triviales en ese sentido técnico, que tienen una relación con el trivium. Y el aspecto que me parece interesante de esa observación es que tendencialmente las instituciones hay que pensarlas en este momento histórico como búsquedas de la unidad, búsquedas de la y por lo tanto en ese sentido trascendente. O sea, el concepto de institución que barajamos y que utilizamos tendencialmente tiene la trascendencia como horizonte. Pero eso hay que minarlo, y hay que minarlo en función de recordar la violencia de la axiomática, de buscar en lo performático lo que excede a lo trascendente, de buscar un efecto retroactivo de lo performático sobre las normas que hacen posible la felicidad de lo performático. O sea, si esto lo podemos pasar otra vez por el cura, ¿no? O sea que si la institución de la familia o la institución del matrimonio es tal que produce generalmente efectos que contradicen lo que busca eso, entonces se mina el concepto de la autoridad de las normas. Sí. Y eso me parece fundamental pensarlo, porque es una desmitificación también del mediador de las normas y de la autoridad de la institución. Eso es lo que yo busco. Está buena la presentación. No podía dejar de pensar, seguramente, porque cada uno traduce al problema que uno tiene. O sea, cada uno hace una traducción ahí al problema que uno tiene, el problema que está presentando. No voy a dejar de pensar en la institución de la escuela. O sea, una institución que se planea instituir, ¿no? O sea, literalmente, metafóricamente, poner de pie personas, ¿no? O sea, si uno piensa en algún tipo de potencia o algún tipo de capacidad en los actos, en los speech acts que ocurren dentro de una escuela, dentro de los pasillos de la universidad, y esos son puros yo vacíos, son yo
son yo que se vacían, o algo así, ¿no? ¿Te entendí? ¿No? Que estarían entregando estarían entregando algo a la institución, o que la institución, algo así estoy entendiendo, debería tener la capacidad de recepcionar eso que ocurre, ¿no? Pero si pienso en la escuela o en términos formativos de la universidad, o sea, no hay nada menos, no hay nada peor pensado como la recepción de esa cuestión que la escuela o la universidad. O sea, no hay ninguna recepción de esos actos, sí. No hay ninguna, incluso esto, por ejemplo, no sé, uno piensa qué tipo de recepción podemos tener acá, eso no me ocurre, no sé, grabar, dejar hacer un archivo, qué sé yo. Pero no sé cómo piensas en estos términos cierta capacidad de la institución para recepcionar y bueno, producir un grado de originalidad en esa recepción. ¿Cómo lo estáis pensando en términos, por ejemplo, en el caso de la escuela, ¿no? Pensando, claro, la escuela es violencia, una violencia tremenda porque da forma a lo que no tiene forma, uno supone muchas cosas ya. Pero ¿cómo pensar la cuestión de la recepción de la otra? Creo que te puedo contestar de dos formas distintas. La primera es muy altuseriana. O sea, las escuelas son pequeñas máquinas para formar sujetos. Pero lo son, y para formar sujetos que se sujetan a las normas que luego reproducen la institución de la escuela. O sea, el círculo que formarían es un círculo perfecto. La escuela produce un sujeto que luego sirve de base para la escuela que produce un futuro sujeto. Bien. Eso a mí me parece que no ocurre. Que posiblemente esa sea la fantasía o el secreto deseo de cierta escolaridad o de cierta tecnologización de la pedagogía. Pero que en realidad en toda escuela, por razones que son tanto contingentes como estructurales, en toda escuela se producen excesos de placer y faltas de placer que hacen incongruente ese círculo y que no permiten que se cierre. Se puede cerrar en un caso determinado, este chico que se vuelve un absoluto tecnócrata y luego apoya la institución de la escuela para producir otros que se parecen mucho a él y tal. Fenomenal, que pase una vez de acuerdo, pero eso no pasa de forma general y no puede pasar de forma general porque hay efectos aleatorios de superproducción que tienen que ver con el hecho de que en cualquier situación va a ser indeterminable el efecto, precisamente que hablamos con Federico, el efecto de lo performático de la clase o de la pedagogía. No se puede saber por adelantado cuál va a ser el efecto de una lección, de una clase. Yo dicto una clase sobre Althusser y me salen la mitad de los alumnos althuserianos y la otra mitad me salen smithianos. Y no hay forma de saber así por anticipado por qué va a ser eso, quién va a caer de cada lado y tal. Y ese no poder saber de cómo va a terminar la clase me parece fundamental para entender por qué el aparato pedagógico, el aparato escolar, aunque puede que tenga la fantasía autotélica de una máquina casi maturaniana de autopoéticas, nunca solo produce lo que busca producir y siempre sobre o infraproduce sujetos que son a veces insumisos, a veces hipersumisos, pero que de todas formas no se ajustan a la ideología de completud que tiene la escuela en esta institución. Ahora, esto es un poco aparte de lo que tú decías de la recepción.
Y cuando te dirigiste a la cámara y a lo digital, ahí estás apuntando una cosa que a mí me parece muy interesante. Es decir, las instituciones siempre son formas de archivar, siempre son, o sea, son muchas cosas, son efectos de policía, son efectos de creación de subjetividad, son muchas cosas, pero son también mecánicas o mecanismos de archivo, de creación de archivo, de protección, hasta de designación. Esto es un archivo y esto es. O sea, de creación de archivos con diferente valor ontológico, diferente valor social, económico incluso. Y eso es inseparable de la institución. No es pensable una institución que no tenga una proyección archivística de ese tipo. La cuestión es pensar lo anterior, lo que decíamos de la superproducción de placer y de lo aleatorio, de lo performático, pensar eso en relación con el archivo. Se puede instalar en el concepto de archivo que conlleva la institución lo performático en el sentido aleatorio. Se puede instalar una plusvalía de placer o una infravalía de placer en el concepto de archivo. Me parece que sí, pero es complicado hacerlo, ¿no? Sería interesante pensar cómo el archivo puede darse a esta superproducción de placeres o infraproducción de placeres por una parte, pero también cómo el archivo se puede dar a lo performático aleatorio, que sirve para desmontar esta versión fantasmática de la institución como autopoética. Y eso, para eso, yo creo que, por ejemplo, la temporalidad del archivo, la figura del archivero, el policía, es donde las dos cosas son donde interviene la violencia. En ambos casos tiene que intervenir la superproducción de placer, la infraproducción de placer, lo aleatorio en lo performático. Allá interviene la violencia. Violencia que me interesa, que me interesa de orden, digamos, conceptual. Interviene en ese momento. Pues bien, allí habría que pensar dónde interviene la violencia en el archivo. En todo momento interviene. El archivo es inseparable de la violencia. Se constituye como recinto protegido mediante violencias. Todo elemento, como todos los números, tiene axiomáticamente grabado un índice de violencia. Todo elemento del archivo, todo objeto archivado lleva como, no sé, el número, el código de barras, un índice de violencia. Esto ya lo decía Benjamin, lo decía mejor que nadie, ¿no? Un documento de barbarie. Y eso hay que afrontarlo, hay que sacarlo a la luz, porque allí también las instituciones buscan ofuscar ese elemento de violencia o buscan convertirlo en parte positiva del archivo, cuando en realidad es una parte constituyente del archivar, de instituir el archivo como una institución en los dos sentidos de la palabra. Me quería dirigir un poco acerca de las primeras inquietudes que presentaba en la exposición, acerca de si acaso, digamos, se podía poner a Waldemar como un deconstructor que está respondiendo las preguntas de la construcción. Sí. Respondiéndolas no afirmativamente, pero constructora en ese sentido. Estaba pensando en eso cuando, bueno, acerca de la noción de justamente de aberración, ¿no? Cuando Waldemar como que suele repetir un poco que lo que hace la alegoría y lo que hace en general, digamos, cualquier alegoría referencial es justamente narrar su propia aberración. Sí. Pensaba acerca de eso, que me parecía muy negativo, o sea, me parecía muy cerradamente negativo y que de ninguna manera podía dar luz o, digamos, generar una síntesis diferencial a esa misma clausura. Tu conferencia
Pero mi pregunta, muy acotada, ¿no?, es si acaso esa misma noción de aberración también debe cambiar al momento en el cual sugerimos digamos, este conjunto entre la institución y la teoría. ¿De qué? Si es que acaso digamos, el concepto primario de aberración lingüística referencia que en el caso de alegoría también, sobre todo en ideología estética, que refieren justamente lo único que hace justamente narrar su propia aberración, ¿no? Sí. En ese caso, el concepto de aberración tendría que, digamos, ser replanteado al momento de, digamos, hacer ese ejercicio no de síntesis, pero sí de esa como no unidad que dijiste, esa no unidad cognitiva. En ese caso se tendría que modificar, como habría un giro en el concepto, en el cuasi concepto de aberración. Sí, creo. Bueno, no sé si hay un giro. A ver si te contesto bien. El concepto de aberración tiene una relación con el concepto de error, que es un término muy sobredeterminado para Alemán, en parte porque es el momento. El concepto de error en él se construye a diferencia del concepto en inglés mistake, o sea que es un concepto complicado el del error, porque el error siempre tiene una relación con la estructura y aunque parece contingente, es en cierto sentido necesario. Mientras que la equivocación, la mera equivocación puede ser, pues eso, una tontería, una fallita, un lapsus. Parecería que hay una diferencia de categoría entre estos dos conceptos. En realidad, yo creo, y Demann esto lo expone en su conversación con Stanley Cornwell sobre el concepto de error, para Demann, dicho sea de paso para Freud también, no hay lapsus, no hay equivocación tonta que no exponga también un error en el primer sentido más fuerte. Y de la misma forma, la aberración es una necesidad estructural que se puede manifestar de forma, digamos, así, casi de tontería, ¿no? Pero esa manifestación de forma de tontería no quita el hecho de que tiene que existir una digamos, aberración estructural. Ahora, cuando yo comentaba la alegoría y las estructuras estas en Demann, parecería el concepto de aberración es un concepto que funciona en los dos lados, tanto en el lado de lo que había dicho, la alegoría económica de tropos, la topología, como en el otro lado, en el lado en el que hay una respuesta necesaria a un Dios inefable, a un otro inefable, a una exterioridad absoluta. De los dos lados funciona la aberración, porque los dos lados van absolutamente juntos. De hecho, creo que se podría argumentar que el concepto de aberración nace de la copresencia y de la coacción, la acción conjunta de estos dos elementos que tiene el lenguaje. No habría aberración si no hubiera un plano constatativo, un plano performático, que son indisociables. No habría aberración si no hubiera el plano de la alegoría económico-topológica y el plano de la interpelación absoluta de la inefable, o de la intervención del yo en tanto posicionamiento. No existiría, no habría aberración. Siempre uno se podría equivocar, pero aberraciones del tipo que interesan no existirían si no hubiera esta imbricación o acción conjunta y simultánea de estas dos partes. Ahora, lo que sí que hay que explicar es por qué esto además se le escapa
Porque además no es tonto, ni cuando tiene 30 años es tonto. O sea que él está pensando, cuando escribe Retórica de la Temporalidad, está pensando de una forma muy clara, muy precisa, muy fina la alegoría, y está pensando necesariamente también la historia, está pensando todo el complejo. La gama de cosas que luego en su carrera va a convertir en este pensamiento verdaderamente feroz y casi único sobre la relación institución-alegoría. Pero ¿por qué se le escapa esta complicación que vamos diciendo, que es una evacuación del lenguaje fenomenológico, que es una incapacidad de permitir, que discapacita y excluye la posibilidad de la entrada de un sujeto, de un yo fenoménico, de una persona? Se le escapa, a mediados de los años 60 se le escapa porque en ese momento lo que caía de ese lado era el estructuralismo. El estructuralismo le ofrecía un yo absolutamente vacío, pero también ese yo absolutamente vacío dependía de un concepto de estructura que él veía había que rechazar, pero que todavía no había pasado por la crítica de Derrida en Los fines del hombre, en estructura, signo y juego. En el momento en que el concepto de estructura desaparece, se puede volver al concepto de un yo posicional y absolutamente vacío, porque allí entra una forma de violencia que quedaba oculta tras el concepto de estructura. Sí. Me gustaría preguntarte, bueno, como iniciaste, ¿cómo terminaste observando, cómo entiendes tú la palabra ironía? ¿No es cierto? Porque lo que yo puedo un poco como aprender un poco de lo que estás hablando es que la ironía al parecer pondría en juego como la contradicción misma de lo institucional. Es decir, este intento de síntesis, pero también por el otro lado este cero. Me hacía mucho sentido con la contradicción, que como una suerte de puesta de verdad ante la contradicción de la institución. Y te lo pregunto porque justamente lo desarrolló, etcétera, y el estructuralismo y también tocaste en esta conferencia un poco el cara a cara con la divinidad. Y hoy institución, por ejemplo, para el psicoanálisis, especialmente lacaniano, hay el otro. Y el otro, justamente Lacan lo pone como contradicción, en el sentido de que el otro como Dios, en el sentido de que Dios es inconsciente. ¿Y por qué es inconsciente? Porque él también desconoce su propia castración, es decir, desconoce su ser, en ese sentido. Y me gustaría saber si efectivamente pude aprender bien, o sea, o seguir el hilo un poco del concepto de ironía, que me pareció bastante interesante, como una cosa un poco, una verdad muy contradictoria. Sí, para traerme simplemente a la trayectoria de Demar, luego vuelvo un momentito a Barrabás. En Demar, la ironía y la alegoría van de la mano, son inseparables, son grupos que, aunque parece que van en direcciones distintas, funcionan estructuralmente de la mano. En el primer ensayo sobre la ironía, en Retórica de la Temporalidad, Demar busca establecer un contraste entre alegoría e ironía, pero no lo consigue, y no lo consigue porque en cierto sentido busca separar los dos, pero sabe perfectamente se ve perfectamente en su argumento que no se pueden separar. Y el argumento, o sea, por una parte, la ironía, dice, es el absoluto instante. La alegoría es la absoluta anterioridad. Entonces,
él busca, está hablando en un plan, en un léxico muy fenomenológico, muy calado en círculo de fenomenología. Está buscando pensar la experiencia del yo humano, una experiencia que tiene una relación absoluta con el instante, pero con una anterioridad absolutamente pasada, que no se deja traer al instante. Entonces, para él, esa es una experiencia de un yo extendido en tanto la relación con el presente no puede ser lo mismo que la relación con el pasado, y las dos tienen un imperativo absoluto. Cuando de eso no hay mucho más que decir, o sea, eso se puede decir, ya está dicho, y no te da gran cosa, te da una descripción, digamos, de la fenomenología de un yo, pero es un yo cualquiera, es un yo que no tiene densidad histórica y que además es un yo del que no se puede decir nada más que eso. Y además eso no parece suficiente. Y yo creo que ese primer ensayo a él, es el ensayo suyo casi el más famoso de la retórica contemporánea, ese ensayo le bloqueó, y el éxito que tuvo ese ensayo le bloqueó bastante el pensamiento, y tarda hasta, fijaos que lo que estoy haciendo ahora es construir una especie de narrativa de la vida de Deman que hace de este primer momento, de este error primario, una fuente de el insight, la intuición posterior. O sea, no puede haber el ensayo, el concepto de ironía, sin los errores que comete en la retórica de la temporalidad. Ahora, al hacer eso, yo estoy extendiendo de forma alegórico-narrativa, utilizando la historia biográfica de Deman, estoy creando una narrativa que me permite decir, no, bueno, lo segundo, el concepto de ironía, es una respuesta a lo primero, que es una contestación al error desde el primer momento, y es una autodeconstrucción, pero también una respuesta. Es decir, que al decir todo esto, estoy haciendo de Deman una institución, en el sentido que dice, es decir, la respuesta a la pregunta o a la deconstrucción, la respuesta a contestación a la deconstrucción es la institución. El Deman de concepto de ironía es la institución del Deman retóricamente temporal. Bueno, un punto bien, en tal caso un punto bien rusoniano, porque no Deman, pero la lectura que hace Starobinsky ahí, justamente que los dos tonos, que Rousseau no puede salir de un cruce perpetuo entre el tono elegíaco y el tono irónico, digamos. El tono irónico sería este que acabas de describir, cómo me describo en tanto yo en el presente, ironizando respecto de los errores del pasado, mientras que el tono elegíaco es cómo vuelvo permanentemente a un yo al que no le perdono este devenir institución. Es muy interesante que ese cruce de tonos en Rousseau está también en esta... Está también absolutamente en eso, sí. Entonces es mío, pero también de Deman, porque Deman, en el concepto de ironía, que es un ensayo que si no lo conocéis, lo debéis conocer, es maravilloso, muy preciso, muy fino. Dice algo así como, estoy haciendo una especie de autocrítica. Entonces, el concepto de ironía es una autocrítica. Está jugando con ese tono mismo. Está jugando con el tono mismo. Y no sé si te contestar, pero la cuestión de la ironía es absolutamente fundamental. Y lo que varía es que, aunque ha leído a Kierkegaard en el caso de la retórica de la temporalidad, no lo ha asimilado, no lo absorbe. En el concepto de la ironía, en cambio, sí, es un texto que está completamente saturado de texto de Kierkegaard.
también admite, es una amplía, una manera. Claro, porque es interesante lo que ocurre con el concepto de ironía en el campo de la filosofía respecto de las performances de carácter más carnavalesco, por ejemplo, estudiadas por Bakhtin en el campo de la ilusión de las potencias igualitarias de las tradiciones populares, ¿no? que también la ironía aparece desde la filosofía como una especie de apropiación sublimada, así, de esta potencia performática que tiene el carnaval, completa, que es absolutamente inmanente. También es un problema, digamos, un problema aparte al demás, pero es un problema. Yo os quería preguntar a vosotros, se me ocurre un poquitín en función de tu pregunta sobre la escuela. La ironía en el aula, sobre todo la ironía por parte del profesor, la autoironía, o sea, el minar la autoridad profesional. Yo para no digo, esto no sé mucho, pero en fin, lo que ustedes digan. Sí, eso se usa mucho. ¿No se usa mucho? No, o sea, yo lo uso mucho eso. Y me va muy mal. Por eso mismo no hay que usar bastante. Pero que sí, también hay cierto sentido de que la ironía es la forma más absoluta de protección del yo y de autoautorización. O sea, no hay, si me desprestigio yo a mí mismo, entonces tengo en mi posesión hasta el arma del autodesprestigio. Y eso, entonces vosotros no podéis hacer nada. No hay forma de atacarme porque yo ya me ataqué. Y eso ese me parece un peligro, pero fundamental en el concepto de ironía en cuanto se baraja con la cuestión de la autoridad. No, esto, vamos, Demán lo dice muy precisamente, pero él tenía una autoridad incuestionable en el aula que estaba basada en la autoironía. Entonces, en este efecto de ironía sobre la ironía, de producir un autoritarismo posible en el aula en función de una autodesautorización, es muy complicado. No sé si eso pasa, por ejemplo, en la presidencia de una nación, que el presidente puede decir, claro, ustedes saben mejor que yo, esto es la democracia, no sé qué, me parece improbable. Nada, ¿más preguntas? Quería preguntarte cómo consideras tú la relación entre institución y retórica en la crítica literaria como institución. Y te lo pregunto porque en la resistencia a la teoría, Demán dice que la resistencia a la teoría es un problema institucional para la crítica literaria, y que precisamente nace esta tensión, emerge esta tensión entre gramática y retórica, o entre institución y retórica. Entonces sería como básicamente una institución que está marcada, asignada por este problema. ¿Tú estás analizando esta relación entre retórica? Sí, habría que distinguir entre crítica literaria y teoría literaria. Entonces, la crítica literaria, para Demán y para mí, cae del lado de la institución pura y dura. O sea, la institución y la crítica literaria, es decir, la crítica literaria es institucional en la forma más obcecada y más ciega. La teoría literaria surge en el momento en el que la crítica literaria no puede dar cuenta de la relación del lenguaje con la institución. En ese momento surge la teoría literaria, el concepto de Demán. Él lo llama resistencia. Ahora, esto hay que ir con mucho cuidado, porque Demán, esto yo lo sabía de una forma un poquitín caótica y primitiva, pero ahora lo estoy investigando un poco más. Él busca instituir la práctica de la teoría literaria en la Academia Norteamericana. Busca formas de instituir lo que para él es resistencia al aspecto institucional de la literatura y del estudio de la literatura.
lo cual produce una serie de paradojas interesantes que él afronta en la resistencia a la teoría, cuando dice al principio: este ensayo me lo pidieron para una especie de resumen de lo que es la crítica literaria hoy en día. Yo presenté esto, me lo rechazaron, tenía que haberme rechazado muy bien hecho, pero lo publico de todas formas. Entonces, él entiende que hay un formato institucional en el que la crítica al formato institucional se da de una forma que hay que rechazar. Y está buscando cómo crear departamentos de literatura comparada, departamentos de filosofía, en los que esa paradoja de que se instala dentro de la mecánica de la crítica literaria un dispositivo que no se puede asimilar, se puede convertir en institución. Y él escribe una serie de reseñas externas, porque sabéis que los departamentos de Estados Unidos, cuando sienten cierta ansiedad, buscan un comité externo que les haga reseñas y que haga informes de lo que es el departamento. Pues de Mann escribe toda una serie de estos desde el año 69 por ahí hasta 78, que existen y se acaban de publicar 2 o 3 de ellos. Son muy interesantes porque es una voz institucional. O sea, él escribe intentando explicar, intentando persuadir a un decano, a un preboste, a una administración de que hay que crear una institución de literatura, un departamento de literatura comparada en el que se pueda hacer un estudio que él sabe es un estudio crítico de la relación entre departamento e institución. Pero de todas formas busca una forma, una retórica para persuadir de que es una necesidad interna de la universidad de crear y que es un bien. Entonces, son documentos verdaderamente preciosos, muy interesantes. Y la resistencia a la teoría es una versión muy elaborada, muy complicada y muy bella y extraordinaria, filosóficamente muy precisa, de lo que está intentando hacer, en cierto sentido, en estos textos institucionales. Si queréis, os acordáis que en Freud hay 2 o 3 tipos de texto, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es un caso. El caso del hombre lobo, el caso de Schreber, el caso de Dora, lo que sea. Y luego hay ensayos sobre técnica y práctica y metapsicoanálisis o metateta. Entonces, si queréis, estos ensayitos, estos rapports que él hace sobre los departamentos o sobre las instituciones o sobre el estado presente de la literatura comparada en Estados Unidos, estos son como una especie de papeles técnicos. Y luego están los papeles teóricos, de los cuales la resistencia a la teoría es el fundamental. Pero hay que leerlos juntos. Al igual que en Freud hay que leer juntos, por ejemplo, Dora con los ensayos sobre la transferencia y la contratransferencia. Son fundamentales. Pero uno es un análisis de un caso y el otro es la metateoría del análisis del caso. Igual va a ser de mano. Que aunque él siempre dice, no, Freud no me va, es un lector fabuloso de Freud. Bueno, darte nuevamente la bienvenida, muchas gracias ya por una estupenda conferencia. Recordar que esto lo hacemos dentro del marco de la recién inaugurada Cátedra Internacional Adolfo Busch. Y la próxima semana no solamente tendremos cerrando la próxima semana el día viernes en el Museo de Arte Contemporáneo nuevamente Elías Lerna, ahora con Lucrecio, y ahí conversamos más. ¿Sí? Aún. Sino que también a la visita el día miércoles de Bárbara Casal y llenar el día miércoles desde las 6 de la tarde en el Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, muchas gracias. Un aplauso fuerte.